discípulo misionero del Inmaculado Corazón de María, consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Día número 11, Nueva Era y sus engaños. Antes de comenzar la charla, pidámosle al Señor que derrame su Santo Espíritu para entender y comprender lo que nos quiere regalar en esta charla y selle con su sangre preciosa cada uno de los momentos que vamos a compartir. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Esta charla la hacemos en María, con María, por María y para hacerla más perfecta en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús. Amén. ¿Qué es la nueva era? La nueva era es un movimiento pseudo-religioso espiritual de corte esotérico, ocultista y pagano. Este movimiento incluye teorías erróneas y heréticas condenadas claramente por la Santa Iglesia Católica, ya que contradice las verdades fundamentadas en la fe cristiana, y principalmente busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Toda la nueva era va comandada o tiene como principal objetivo dañar la fe cristiana. Y obviamente es el propio enemigo, es el propio demonio quien comanda aquí en la nueva era. Así como hizo con Adán y Eva en ese entonces, principalmente con Eva, que le dice: si tú comes de este árbol, serás como Dios. Entonces, en este tiempo la nueva era lo que quiere hacer es eso: borrar de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón la existencia de Dios y colocar en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón nuestro propio Dios. La finalidad especial con respecto a todo esto es derrumbar todas las creencias en el mundo entero, destruir toda la fe cristiana que existe en el mundo entero. La nueva era intenta principalmente acabar con la Iglesia Católica y con toda creencia de nuestra fe, con toda devoción de nuestra fe. Según sus promotores, el Sol estará en un ciclo y la galaxia pasará de la constelación de Piscis a la de Acuario. ¿Cómo así? O sea, principalmente la nueva era tiene muchas máscaras. Pero antes de esas máscaras quiero compartirle algo que vive la nueva era. La nueva era ha pasado por ciclos, por momentos. En el tiempo, supuestamente como lo dicen ellos, de Piscis, es donde los cristianos viven en herejías. O sea, en ese tiempo de Jesús, donde había muchas herejías, donde había muchas mentiras, donde muchas personas idolatraban, donde muchas personas hacían actos que no les agradaba a Dios, incluso en el propio tiempo de que Jesús estuvo en la tierra y que después que Jesús resucitó, seguía en ese tiempo de la herejía. Y en este tiempo lo llaman como el tiempo de Acuario, o sea, lo predominan como la religión universal. La nueva religión universal o la nueva era, eso es lo que predomina el nombre de nueva era, la nueva religión universal. Entonces, ¿por qué la nueva era se coloca máscara? Principalmente porque, como le decíamos al principio, la nueva era quiere derrumbar todo lo que tenga que ver con nuestra fe. Y por eso cuando alguien quiere derrumbar a alguien debe disfrazarse o colocarse algo donde prácticamente parezca inofensivo. Entonces la nueva era habla mucho de Dios, de la creación, de la vida, de la muerte, de la meditación, del sentido de nuestra existencia, etc. Pero claro, hay que tener en cuenta de que la nueva era no es una religión, es un movimiento que quiere tomar estos diversos aspectos para poder confundir a las personas. También habla mucho de la ciencia, de la literatura, de la mezcla de la ciencia con la originalidad. Entonces ahí se van todas esas teorías sobre la evolución del mono, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso hay que entender todo esto y aclarar de que la nueva era lo que principalmente quiere hacer es confundirnos y no hay que dejarnos confundir. La nueva era tiene algo muy importante que se le llaman o predominan las tres máximas, que son muy delicados y hay que tenerlo en cuenta. La primera máxima es que Jesús sí, Iglesia no. Y muchos pensamientos de esto lo tiene las iglesias
protestante, donde dicen que yo debo orarle a Dios donde yo quiera. Yo no debo estar en una iglesia para orarle a Dios. Y bueno, a Dios yo le puedo orar donde yo esté. Claro está que yo le puedo orar a Dios donde yo esté, pero lo que quieren ellos es que quitar la Santa Iglesia, o sea, lo físico, el templo, lo quieren quitar ellos en todo el mundo. Entonces mira lo que dice aquí, Jesús sí, Iglesia no. Entonces eso es muy delicado, hay que tenerlo muy presente porque cuando ya comiencen a quitar los templos, entonces la cosa sí está dura. Pero bueno, bendito sea el Señor, que yo sé que Él no va a permitir que esto pase y nosotros como iglesia vamos a salir adelante. La segunda máxima es Jesús no, Dios sí. Aquí sin demeritar nuevamente vamos a hablar de algo que, que puede ser un excelente ejemplo. Eh, Obviamente aclarando nuevamente que no quiero hablar mal de ellos, simplemente es un testimonio y lo que Dios permite para poder aclararles a ustedes. Los testigos de Jehová creen en Dios, pero ellos no creen en Jesús. Ellos piensan que Jesús simplemente fue una persona normal de la Biblia. Jesús simplemente puede ser que dicen ellos que es como si fuera San Miguel Arcángel, pero ellos no creen que Jesús es el Salvador. Entonces mira que ahí se predomina el pensamiento este de que Jesús sí, perdón, de que Jesús no, Dios sí. La tercera máxima es Dios no, hombre sí. Dios no, hombre sí. Eso es lo más delicado. ¿Por qué? Porque eh, es cuando ya quieren hacer el culmen de todo esto, de que Dios no existe en mi vida, yo soy el que existo, yo soy el que puedo, yo soy el que hago, yo soy el que no necesito de nada para hacer todo. Entonces cuando ya prácticamente se predomina de que yo soy mi propio Dios. Bueno, la nueva era tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es la masonería. La masonería es un movimiento pseudo religioso como los compartíamos al principio. Es el que más le ha dado duro a la fe cristiana o a la fe católica, a la fe cristiana católica, porque es la que más ha hecho actos o la que más ha tomado actitudes para que con sus actitudes la gente se confunda más rápido, ya que toma elementos religiosos que se incluyen los templos, los altares, las oraciones, cultos, vestimentas rituales, días festivos, la promesa de retribución, eh, la promesa de retribución después de la muerte, la jerarquía, los ritos de iniciación y ritos fúnebres. Todo esto lo hace la nueva era, perdón, la masonería, y son cosas que se asemejan bastante a la Iglesia Católica. Entonces con esto lo que hacen es prácticamente confundir aún más al ser humano. La masonería se propone como la nueva religión universal, mientras que las iglesias cristianas son relegadas a la categoría de meras sectas. Al entender esto, queda claro cómo Satanás fomenta la masonería para luchar contra la verdadera religión universal, que es la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica es la verdadera religión universal y es la que ahora le están predominando como la secta. Entonces, eso es lo que quiere la masonería hoy en día. Las propias iglesias evangélicas, que sabemos que son las verdaderas sectas, son las que están llamando ahora a la Iglesia Católica, y no nos damos cuenta de que supuestamente ellos son una iglesia y deben ser unidas, pero cada uno tiene sus propias leyes, sus propias conclusiones, cada uno tiene sus propias definiciones y su propio compartir y su propia gente. Nadie se conoce con nadie, pero en cambio nuestra Santa Iglesia Católica, gracias a Dios, es universal y podemos entender que es la Iglesia de Cristo, gracias a la jerarquía y gracias a cada uno de los procesos que ha tenido la Iglesia y sobre todo el pacto que ha tenido por medio de los obispos, papas que han estado al frente de nuestra Santa Iglesia Católica, la sucesión apostólica, que es muy importante. Bueno, la masonería tiene unos pensamientos bastante duros, podríamos llamarlo de esta manera. El primer pensamiento de la nueva era es el marxismo, o sea, que es la introducción del comunismo a la humanidad. Eso es lo que ha atacado duro y lo que ha querido hacer siempre, pero en algunos aspectos la Iglesia Católica no se ha dejado dar mucho contra el comunismo, aunque en algunos momentos ha entrado de una manera muy fuerte, pero la Iglesia en algún tiempo ha sabido sobrevivir al comunismo de la humanidad.
Entonces, San Juan Pablo II en un tiempo derrumbó, quitó por completo el comunismo, principalmente en la Santa Iglesia Católica. Hoy en día el comunismo está atacando muy duro a la Iglesia Católica y a la humanidad. Entonces, o sea, podemos decir que la nueva era está dando duro nuevamente por el comunismo, por ese pensamiento que tiene. El otro pensamiento es el positivismo científico, o sea, que la ciencia tiene la respuesta a todo, pero sabemos claramente que la ciencia nunca ha tenido la respuesta de todo, porque eh, han habido testimonios de personas que se han sanado por misericordia de Dios y que la ciencia no logra explicar cómo esas personas se han sanado y se han liberado y no logran hacer entender a las personas cómo pasó eso. Entonces la ciencia nunca sabe sobre todo, no tiene respuesta de todo. Lo único que tiene respuesta es Dios. El otro pensamiento es el relativismo moral. O sea que no hay verdades absolutas, todo es relativo. Ojo con esto. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, al decir yo que no hay verdad absoluta, sobre todo estoy diciendo que Dios es mentira. Y sabemos claramente quién es el padre de la mentira. El demonio es el padre de la mentira. Y mira que ellos aquí están diciendo prácticamente o están dando la razón de que el demonio está con ellos en la nueva era. ¿Por qué? Porque si ellos están diciendo que no hay verdades absolutas, o sea que todo no es verdad, entonces está diciendo que hay mentiras en muchos aspectos y que todo es mentira prácticamente. Entonces, Dios es verdad y donde hay verdad no hay mentira. El demonio es el padre de la mentira, o sea que el relativismo moral es prácticamente una ideología del propio demonio para confundir al ser humano. Muchas personas se han sanado también, nuevamente coloco el ejemplo, por medio de la palabra de Dios. Y sé que es así. Y la palabra de Dios es la verdad. O sea que la palabra de Dios es verdad. Y eso que están diciendo ahí, obviamente, claramente, es mentira. Y es del demonio. Bueno, la nueva era para difundir su doctrina se vale de los medios de comunicación que aunque han sido de mucha utilidad para el desarrollo tecnológico de muchos países, especialmente para personas vulnerables en donde se le ha facilitado más la capacidad para realizar algunas cosas como estudios y cosas así. Pero el demonio ha hecho o ha utilizado mucho sobre esto para engañar a las personas, para confundir a las personas. Entonces, actualmente es el medio más eficaz que tiene el demonio para envolver y engañar a los hijos de la mujer, como lo dice en Génesis 3:15. Eh, o sea que eh, el demonio no puede herir a la mujer, no puede hacerle daño a la mujer, pero sí herirá a su talón, a su descendencia, o sea que somos cada uno de nosotros. Entonces las redes sociales, que más adelante hablaré un poquito sobre ellas, es el método fundamental por donde la nueva era y el demonio quieren meterse para hacerle más daño a la humanidad. Bueno, pasamos al segundo pilar, el segundo pilar, que es la práctica de religiones orientales. Estas prácticas llevan al hombre a un encuentro consigo mismo, pero no con Dios, o sea, quieren apartar a Dios de todo lo que sienten, de lo que hagan. El hombre ha sacado a Dios de su vida practica diariamente cosas que lo hacen olvidar, lo hacen apartar más de Dios. En este caso, estas religiones orientales lo que busca únicamente es la propia satisfacción del hombre. Y obviamente el demonio se aprovecha de todo esto para reemplazar todo lo que viene de Dios, todo lo que es de Dios, para colocar todo lo que viene de él. Por ejemplo, la oración de contemplación, la oración de meditación, el encuentro con Dios a través de la meditación, todo eso el demonio a través de las prácticas de las religiones orientales lo ha quitado. ¿Y cuáles son las prácticas orientales? El budismo, el hinduismo, el yoga y el reiki. Todas estas prácticas de religiones orientales lo que hacen es quitar nuestro encuentro con Dios personal a través de la contemplación, a través de la intimidad con Dios. Entonces, esto es muy delicado, esto es satánico, literalmente, porque me aparta de Dios. Todo lo que me aparte de Dios todo lo que me aparte de Dios obviamente no es bueno y proviene del demonio. Entonces, cuando yo me aparto de Dios es porque me estoy acercando a algo que me está haciendo daño, en este caso es el demonio.
Cuando yo estoy lejos de Dios, tengo que preocuparme siempre. ¿Por qué? Porque entonces estoy cerca del que me quiere hacer daño, que es el propio demonio. Entonces eso es lo que quiere hacer con esta práctica de las religiones occidentales. Aquí para aclarar un poquito más sobre esta, por ejemplo, sobre el yoga. El yoga, la posición de las personas que realizan el yoga es prácticamente la posición del macho cabrío. El macho cabrío, ¿qué es el macho cabrío? El macho cabrío es como que el pilar fundamental o la imagen fundamental de la iglesia satánica de todo el mundo. Aquella persona, bueno, de pronto algunas fotos por ahí han visto, no sé, algunas personas han logrado ver algunas iglesias satánicas en el mundo, siempre tienen el macho cabrío allí en el altar. Entonces esa posición del macho cabrío es lo que se realiza allí en el yoga, similar al budismo. Eh, son prácticas relacionadas con el propio demonio. Ave María Purísima, sin pecados concebidos, María Santísima. Entonces practicar el budaísmo, el hinduismo, el yoga, el reiki, que hacen una posición igualita, todos hacen una posición igualita. Entonces lo que estoy haciendo prácticamente es invocando al demonio a mi vida. Pasamos al tercer pilar de la nueva era, que es el ocultismo. El ocultismo son todas las formas de adivinación o son todas las realidades que cuestionan a los creyentes que se declaran cristianos católicos, porque son cada vez más los fieles que consultan a las vivencias o adivinos eh, por problemas personales, enfermedades, tienen algunos conflictos o problemas emocionales o simplemente tienen curiosidad acerca de lo que puede pasar en su futuro o lo que obtendrán en su futuro. Otros se preguntan que si esas prácticas son compatibles con su fe cristiana. En el mundo que estamos viviendo hoy, hay muchas personas que consultan, que hacen este tipo de actividades de ocultismo, como por ejemplo, les consultan medios, espiritistas, astrólogos, brujos, parapsicólogos, chamanes, eh, tarotistas, curanderos y bueno, toda esa clase eh, de prácticas ocultistas. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Eh, el Señor nos dice en su palabra que no consultemos los adivinos, ni a los medios, ni a los hechiceros, ni a los brujos, etcétera, etcétera. Lo dice en Deuteronomio 18, lo pueden leer ahí en sus casas. Deuteronomio 18 habla de todo esto y el mundo actual o la nueva era lo ha colocado de una manera muy explícita. Hemos visto en muchos lugares donde dice, te sientes triste, te sientes tal cosa, te está pasando esto, acá nosotros hacemos llegar a tu pareja a tus pies, rendido a tus pies. Todo eso es ocultismo y eso no le agrada a Dios y eso proviene del demonio. Algo que maneja mucho el ocultismo es la magia blanca y es lo que se vive ahora hoy en día. La magia blanca dice, no, le dicen a las personas, no, pero es que esto es magia blanca, esto no es magia mala. Acá no utilizamos nada malo, nosotros hacemos magia blanca. Primero que todo, Dios no es un Dios de magia. Dios no es un Dios de magia y la magia nunca va a venir de Dios. Dios no es Dios mágico. Dios es un Dios de poder, que es diferente a la magia. Entonces, cuando a ti te digan, no, cuando a ti te digan que no, que esto no es magia dañina, esta es magia blanca, es mentira. Lo que hacen ellos prácticamente es utilizar perdón, imágenes católicas o algunos bultos católicos eh, y los colocan ahí en sus consultorios. ¿Para qué? Para que cuando las personas vayan allá y vean alguna imagen de algún santo católico y digan, bueno, pero no, pero es que esto es normal, aquí esto no es malo porque aquí tienen la imagen de la Virgen tal, tienen la imagen de Santal. Entonces, lo hacen es prácticamente ¿para qué? Para confundir a las personas, pero eso es del demonio, eso es del mal. Entonces no nos confundamos y no vayamos a creer que porque digan que es magia blanca no es malo. ¿Cuáles son los tipos de magia? Existen tipos de magia como la magia blanca, la magia negra, la magia roja, la magia amarilla, la magia verde, la magia azul, etcétera, etcétera. Todo tipo de magia tiene su finalidad. La magia verde con planta, la magia roja para hacer pactos, semipactos con la sangre de algún animal, con
con sangre de la propia persona, la magia negra obviamente con cosas de cementerio, con muertos, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlo muy presente y ser muy delicados con esto. ¿Por qué? Porque esto, aunque uno lo haga consciente o inconscientemente, tengo un contacto directo con el propio demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. Entonces, bueno, yo creo que quedó un poco más claro sobre el ocultismo. Hay que tener muy presente de que el ocultismo va a estar en todas partes y hay que evadirlo. El ocultismo está tanto como en la televisión, como en la radio, como en el internet, como en la educación, como en la familia. Eh, Hay muchos aspectos donde se puede encontrar este tipo de ocultismo. Entonces hay que tener muy presentes y tratar de vivir siempre a la manera de Dios. Nadie jamás va a adivinarte el futuro. Nadie. Simplemente Dios sabe qué es lo que pasará y qué es lo que no pasará. Nadie sabe qué es lo que tú necesitas, solamente Dios. Y de pronto te se preguntarán, ¿y cómo hacen ellos para saber sobre la necesidad que tengo? Prácticamente el demonio puede ver simplemente nuestras actitudes. El demonio jamás puede leer lo que está en nuestra mente. Ser incapaz porque el único que puede leer la mente es Dios. Es el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. Es el único que puede hacer todo este tipo de cosas. El demonio no puede leer la mente, pero sí lee nuestras actitudes, lee lo que sentimos y escucha lo que hablamos. Entonces, muchas veces el demonio ve a las personas que están pasando por esa circunstancia porque sus sentimientos o sus actitudes lo denotan o lo muestran. Entonces, los brujos prácticamente como tienen un contacto directo con el demonio, entonces claro que ellos saben en sí por qué tú tienes esa dificultad y te van a adivinar inmediatamente, pero no porque sean adivinos, es porque ya el demonio lo vio y como ellos tienen el contacto con el demonio, entonces el demonio prácticamente es el que le dice todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, que esto no es de Dios y esto es muy delicado. Esto es muy delicado, esto no hay que practicarlo ni por curiosidad, ni por necesidad, ni por nada, porque es algo que va a costar muy caro espiritualmente. Entonces, ojo con esto y hay que tenerlo muy presente. Yo les compartí al principio que, bueno, las redes sociales por donde más se filtra la nueva era. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ella. Estamos, dice Gálatas 5:1 que el Señor nos libró de la esclavitud y que somos libres. Somos libres. O sea que Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres y que permanezcamos firmes y no nos dejemos poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Las redes sociales son buenas. Dios las ha creado o el hombre las ha creado por sabiduría de Dios para que nosotros podamos evangelizar. Aunque muchas personas piensen de que no provenga de Dios. Puede que provenga de Dios o puede que no provenga de Dios, pero en lo personal puedo decir que provienen de Dios para el uso bueno y provienen del demonio para el uso malo. Pero entonces cada uno de nosotros debemos hacer las cosas para evangelizar. Pero las redes sociales hoy en día se muestran de una manera muy distinta. Y es que la nueva era se ha querido meter bastante por allí. ¿Por qué? Porque de esa manera es como más fácil podemos caer. Porque por ahí es donde nosotros más estamos durante todo el tiempo, casi todo el tiempo de nuestro día. Y lo que decía ahorita es que en Gálatas 5:1 que nosotros somos, el Señor nos libró, pero con esto prácticamente parecemos esclavos. Dedicamos más tiempo a las redes sociales que a nuestra propia familia, que hasta nuestra propia oración, que hasta nuestra propia intimidad con Dios. Y mira lo que le decía al principio, que la nuera lo que quiere hacer es eso prácticamente, borrar la existencia de Dios de nuestras vidas y crear nuestro propio yo. Todo este poco de cosas lo que hace es eliminar nuestra relación con Dios y siempre centrarnos en nosotros. Y bueno, ¿por qué le decía que las redes sociales pueden ser buenas cuando lo usamos a la manera de Dios? Porque hay muchas personas que están en muchos lugares del mundo y que nosotros personalmente no conocemos o no hablamos con ellos o no tenemos la oportunidad de comunicarnos personalmente con ellos. Pero esto puede ser un método que Dios ha permitido ¿para qué? Para evangelizar y para mostrar su amor. Entonces, de esta manera se puede volver bueno las redes sociales, pero se pueden volver malos siempre y cuando tú lo utilices para cosas malas. Entonces, pero tener en cuenta que la nueva era está filtrada por allí, por todas las redes sociales para hacernos daño. Por eso hay que estar muy atentos y no estar todo el tiempo allí, porque todo el tiempo que nosotros podemos dedicarle a ellos y a nuestra familia, las redes sociales nos la están quitando. Entonces no estamos ni evangelizando y tampoco nos dejamos evangelizar. Hay que tener eso muy presente y muy claro.
La nueva era también se mete por la música. La música también es muy fundamental. No me acuerdo qué santo decía que, que decía que la música puede ser tan peligrosa como cualquiera de las drogas. O sea, la música es tan buena, pero también es tan peligrosa. Buena cuando tú escuchas música que verdaderamente haga bien para tu alma. Y mala porque te puede dañar. Y hemos escuchado, por ejemplo, hay personas que se sienten mal emocionalmente y escuchan alguna canción que tenga una letra relacionada con lo que está pasando y inmediatamente se alteran y se colocan prácticamente aún más mal de lo que estaban anteriormente. Entonces la música es muy fundamental y la nueva era se ha metido en todo esto. ¿Por qué? Porque como compartíamos al principio, y soy insistente con esto para que no se los olvide, la nueva era siempre quiere dañar al hombre y el demonio quiere hacer algo muy importante con la creación más perfecta que él ha hecho, que es el hombre. Lo que quiere hacer el demonio es denigrar y dañar y destruir. Y muchas de las canciones que salen hoy en día es denigrando a la creación de Dios, denigrando a lo que Dios más ama, que somos nosotros los hombres. Hay muchas canciones por ahí que muchos de nosotros hemos podido cantar y lo cantamos con el alma y decimos esto, que, que en esta noche te hago tal cosa y cosas así, pero lo que hacemos es prácticamente denigrar a la mujer, denigrarnos como creación. Y eso el demonio lo toma como una burla y por ahí se mete el demonio ¿para qué? Para hacernos daños. Hay muchas personas que se han quitado la vida simplemente por escuchar una canción, pero hay personas que han vuelto la vida por escuchar una canción. Hay que escuchar música buena, música que me lleve a la comunión con el Señor, música que me alegre la vida, música que me alegre el alma. Entonces, la nueva era es muy extensa, pero le hemos querido compartir esta pequeña enseñanza para que podamos tener conciencia de ello, para que podamos tener conciencia de lo que verdaderamente está haciendo la nueva era en el mundo actual. Hoy en día la tecnología está cada vez más presente en nuestra vida. Hace más o menos como por ahí como algunos 15, 20 años atrás esto no existía y quizás de pronto en algunos momentos las personas vivían de una manera diferente, quizás vivían un poco más felices, pero la nueva era lo que ha querido es meterse por esto para que las personas vivan de una manera más infeliz. Hay que tener todo esto presente y bueno, por ejemplo, ¿qué abro primero cuando estoy en la casa? ¿Abro Facebook o abro la Biblia? O, o si abro Facebook o rezo el rosario, ¿qué estoy haciendo primero? Cositas así hay que tenerlas muy presentes como para cuestionarnos. Por ejemplo, si en Facebook o en Instagram o en WhatsApp lo que hago es tener conversaciones que aumenten la fe, conversaciones que, que lleven a la persona a la conversión o conversaciones que lo que hagan en la persona es crecer espiritualmente o simplemente tengo conversaciones que dañen mi vida y que dañen la vida de las personas que están ahí o conversaciones con doble sentido, que es lo que estoy haciendo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Esta preguntita como para cuestionarnos. No hay que volver a ser esclavos. Vuelvo y les repito y lo voy a leer nuevamente Gálatas 5:1. Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres. Permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Entonces hay que ser libres siempre, hay que estar libres siempre. No hay que dejarnos robar el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo más valioso que tú y yo tenemos. Amén. Ya para terminar también algo muy fundamental que está dando la nueva era o que está tocando la nueva era es la moda, la cultura de la muerte y de la ideología de género. Entonces, la moda es uno de los medios a través de los cuales el enemigo no puede llegar a manipular, claro está, de diversas maneras. Sobre todo en la época actual, porque estamos en una sociedad bastante consumida por el que dirán o por qué debo vivir de esta manera o por qué debo vestir así. Entonces la moda muchas veces nos lleva
a cometer cosas erróneas o cosas erradas en nuestras vidas. Entonces ya vestimos anticuados, ya no vestimos de manera decente. Lo que hacemos prácticamente es nuestra imagen, vender nuestra imagen y, eso es lo que quiere hacer ahora prácticamente la nueva era, el mundo, vender la persona. Tú eres Dios, tú eres tú debes estar así, tú debes vestir de esta manera, tú debes ser Dios. Entonces, actualmente lo que vende es la moda, o sea, la persona. Entonces, la moda está dañando mucho a la humanidad porque todo el mundo quiere ser como tal persona y no quiere imitar las virtudes de algún santo o no quiere llegar a ser santo, sino quiere llegar a ser como tal cantante, como tal persona, como tal, etcétera. Entonces hay que tenerlo muy presente porque la moda daña aún más también la humanidad. La cultura de la muerte, ¿cómo así? O sea, que son miles de personas cada vez que celebran, eh, bueno, la cultura de la muerte son miles de millones de personas que cada año celebran el día de su cumpleaños y como celebran solo las realidades buenas y positivas, hay que concluir que el nacimiento es bien, que la vida que la vida es un bien y el más alto en el orden natural. Eh, la cultura de la muerte prácticamente lo que está haciendo es destruir la familia, destruir mi libertad. Eh, en este mundo la cultura de la muerte se ha expandido demasiado y lo que quiere hacer es prácticamente excluir o dañar las familias en la sociedad. La cultura de la muerte, ahora es normal que alguna persona se quite la vida. Eso es lo que quiere la nueva era, que existen métodos y juegos por internet o por cualquier otro medio que invita a los jóvenes, a las personas a que se quiten la vida, a que se corten, a que maltraten su cuerpo. Entonces, esto es lo que quiere hacer la cultura de la muerte. Entonces, anteriormente, como decíamos al principio, vivíamos de una manera muy digna, muy tranquila, pero todo esto se ha metido para ir dañando y destruyendo a la humanidad. Y pasamos a lo último, es la ideología de género. La ideología de género lo que busca prácticamente es acabar con el matrimonio, con las familias, con la maternidad, con la única manera de liberar completamente a la mujer. Así, esta terrible ideología es una fuerte promotora de grandes atentados contra la vida, la maternidad y la familia, como lo son las técnicas artificiales de la reproducción, la anticoncepción, que es muy importante, la esterilización y el aborto. Esto es lo que quiere hacer la ideología de género, como le decía al principio, nueva religión mundial. Eso es lo que quiere hacer, colocar la anarquía, o sea, abolir las leyes. Yo mando en lo que yo mando en mis pensamientos, en lo que yo diga, en lo que yo haga. Las leyes de Dios me valen nada, las leyes de Dios no me sirven para nada. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Entonces eso es lo que quiere hacer prácticamente la ideología de género y con esos pensamientos lo que quieren es acabar con la iglesia de Dios, acabar con lo que Dios ha creado, con lo que Dios ha organizado. Algo que esté en contra de la familia está en contra de Dios. Entonces esto prácticamente está en contra de Dios. Y principalmente porque, como lo compartí ahorita, te está destruyendo algo que Dios ama. Primeramente la familia, segundo la maternidad, tercero los bebés, la concepción. Entonces hay que tener muy presente todo esto y tener muy claro de que Dios no le gusta todo esto. Y bueno, para concluir todo esto, dice la palabra de Dios que por falta de conocimientos pereció mi pueblo. Entonces hay que leer mucho sobre esto, aprender sobre todo esto y tener en cuenta de de que Dios puede con todo esto y que si Dios está en mi vida va a ser feliz. Nuestra felicidad es Dios y la nueva era lo que quiere es quitarnos la felicidad para hacernos infelices. Para terminar, quiero dejarles la tarea. La tarea es primero renunciar a las prácticas de nueva era en las que yo haya caído, sean por ignorancia o por moda. Entonces lo haré por amor a Dios y obviamente
Hay que tener conciencia de que quiero dejar todo esto para acercarme al Señor y dejar todo esto que me aparta de Él. Segundo, desecharé cualquier objeto que sea representativo de la nueva era. Ejemplo, la mata de sábila, la mata de sábila que está detrás de la puerta, el billete del dólar, que uno a veces lo tiene que para la buena suerte, las cerraduras de caballos, los cuarzos, entre otras cosas, los cristales que para la buena suerte, nada de eso que tenga que ver y que para la buena suerte proviene de Dios. Dios no es suerte. Dios no es suerte ni en magia, lo compartíamos ahorita. Dios es un Dios de poder y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Si tú tienes alguna necesidad, pídesela a Él. Pídesela a Él. Tercero, me confesaré si he puesto mi confianza en otras cosas, si he sido supersticioso. Y cuarto, leer el Tratado de la Verdadera Devoción. Y bueno, para finalizar, me gustaría que ahí cierres tus ojos y le pidas al Señor que te libere, que te sane, que rompa en tu vida todo aquello que está mal, todo aquello que provenga de la nueva era. Y si has practicado alguna vez sobre la nueva era, yo te invito a que con esta canción le pidas al Señor que rompa con su sangre preciosa todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que no proviene de Dios, y que rompa no solamente lo que esté mal en tu vida, sino lo que esté mal en tu familia, en todo lo que tengas allí como necesidad, en todo lo que has logrado, donde has logrado ir simplemente por necesidad. Pide al Señor que rompa todo eso y que Él te limpie con sangre preciosa, y que la Madre del Cielo con su amor maternal te cura, y junto con la sangre de Jesús y su manto protector puedan liberarte y puedan sanarte de todo mal. Víctima, yo soy víctima.